Mujer murciana del año en los premios 8 de marzo, catedrática en genética médica de la Universidad Católica de Murcia, responsable de la creación de la unidad de genética del Hospital Virgen de la Rixaca y comprometida con el estudio de las enfermedades raras. Nuestra invitada de hoy no tiene techo de cristal, es una mujer luchadora, de las que no se asustan fácilmente ante ningún obstáculo por difícil que parezca. Hoy visita el plató de Trivium la doctora Encarna Guillén. 3 caminos, 3 rutas, gramática para comprender hechos, lógica para razonarlos y retórica para expresarlos. Son 3 de las 7 artes liberales relativas a la elocuencia, cuyo propósito es dar al hombre libre conocimiento y destreza. La confluencia de estas 3 artes da origen al Trivium. Buenas noches, bienvenidos un martes más al plató de Trivium y antes de comenzar nuestro programa permítanme que salude a María Eugenia Lozano. Manu, buenas noches. Esther Martínez, hola, buenas noches. Talento, energía, liderazgo, la mujer del siglo XXI pisa fuerte en un terreno que a veces no es del todo firme. Por eso, cada 8 de marzo celebramos el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, precisamente para hablar de los retos, de los problemas y, por qué no, también de los logros que las mujeres consiguen día a día. De ello vamos a hablar con la que va a ser nuestra invitada de esta noche, Encarna Guillén. Buenas noches. Muy buenas noches. Mujer murciana del año, recibías el premio hace apenas 2 días y con ese premio pues se simboliza el trabajo que como tú muchas mujeres realizan para conseguir que la igualdad sea un hecho, ¿no? Pues fue un momento muy emocionante realmente porque, bueno, pues te sientes muy honrada de representar en este caso a la mujer que cada día, como bien dices, lucha por encontrar un lugar en cualquier ámbito de la vida en el que desarrolla su actividad, ¿no? En este caso, pues sería en el ámbito de la medicina, la docencia y la investigación. Pero para mí eso supone también reafirmarme en el trabajo que hasta ahora he ido realizando y que, bueno, pues de alguna manera es el camino adecuado para lograr cierto eco y efecto en la sociedad. Vamos a intentar conocer un poco mejor a la murciana del año para que sepan todas las mujeres y los hombres quién representa a la mujer murciana del año a través de su ejemplo y bueno, hablaremos de cosas como la conciliación y los proyectos vitales y profesionales de una mujer, pero vamos a empezar por los primeros pasos en la medicina de Encarna Guillén. Creo que de casta le viene al galgo, que tiene en la familia más de un médico, pero coméntenos cómo fue decidirse por ese campo y sus primeros pasos ahí en la medicina. Bueno, pues realmente en el bachiller ya empecé a pensar cuál iba a ser pues la actividad a la que me iba a dedicar y la medicina pues inmediatamente se constituyó en el objetivo. Es cierto que en mi familia ya hay antecedentes, grandes personas que además son un referente para nosotros, como puede ser Pedro Guillén o Santiago Moreno, que se dedican a distintas especialidades dentro de la medicina. Pero idealmente al principio sí que pensé en la medicina, no muy bien en el tipo de especialidad que poquito a poco a lo largo de la carrera se fue definiendo y posteriormente incluso modelando hacia otro campo que en España era nuevo como era la genética. Antes de terminar sus estudios, en cuarto de carrera, se marchó a la antigua Yugoslavia. ¿Cómo fue aquello, esa decisión? Bueno, aquello forma parte de los intercambios de estudiantes que en aquella época habían y fue pues para mí trabajar en un hospital que estaba en la zona de Croacia, lo que es ahora de Croacia, pues fue una manera también de relacionarme con gente de un ámbito distinto y empezar a tomar ciertas responsabilidades con estudiantes y profesionales de otro país, ¿no? Entonces fue una experiencia muy rica, además que se completó pues en aquella época con un interrail por Europa después de un mes entero que lógicamente como persona, ¿no? Pues te va completando tu perspectiva del mundo y de la vida. Y después de esa experiencia, si no nos equivocamos, una vez ya que había terminado la carrera, se marchó a Bombay. Y nos han dicho que la India fue un sitio que la marcó especialmente. Bueno, eso también, un grupito de estudiantes, 15 personas éramos, que lejos de irnos a un viaje tradicional de fin de carrera, optamos por marcharnos a la India conviviendo precisamente con familias hindú
y participando también de las actividades médicas, porque muchas de estas familias eran médicos, y participábamos en el hospital e incluso en hospitales de campaña con su actividad diaria. Eso también nos permitió adentrarnos en la forma de vida y en su cultura, incluso vistiendo como ellos vestían, comiendo lo que ellos comían, conviviendo en multitud de actividades familiares. Y fue una experiencia, claro, realmente muy impactante, puesto que existe una diferencia brutal con nuestro mundo, y fue un choque espiritual también muy importante, ¿no? Al final son todas esas experiencias las que van conformando a la persona, ya no son simplemente pues esos estudios que se pueden ir adquiriendo, ¿no?, a lo largo de la vida en una carrera universitaria, sino todas esas experiencias son lo que al final pues hacen que uno, ¿no?, se decida de tirar hacia un lado o hacia otro. ¿Cómo decidió usted dedicarse a esto de la medicina genética, a la genética? Pues mi especialidad primera fue la pediatría. Terminé medicina y también por una serie de casualidades, porque en principio no se barajaba como primera opción, pero finalmente me decidí por la pediatría y empezando mi residencia, que la hice aquí en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca de Murcia, en el primer año yo ya tuve contacto con un adjunto que era Fernando Hernández Ramón, y hoy fallecido, que él me introdujo en un registro de malformaciones congénitas, en el registro nacional que todavía hoy lleva la doctora María Luisa Martínez Frías. Ahí empezamos a trabajar con estos problemas genéticos desde la pediatría. Y de esta manera yo fui contactando con gente de fuera que estaba desarrollando toda su actividad en genética, y al mismo tiempo dándome cuenta de la carencia que existía desde el punto de vista asistencial en esta disciplina en España, ¿no? Esto fue lo que me abrió a mí el camino para que al siguiente año, yo ya en el segundo año de residencia, solicitara, dentro de las opciones que te daban este programa formativo, la posibilidad de irme fuera, y en este caso mi primera estancia en Estados Unidos, a hacer un ciclo también de unos 4 meses de estancia en el hospital. En este caso lo compaginé entre Beth Israel Medical Center y Mount Sinai, y en Nueva York pues estuve 4 meses y fue mi primer contacto dentro de la pediatría con la genética. Además, ya de vuelta a la región, después de todo ese periplo, es usted la responsable de la creación de la unidad de genética médica en el Hospital Virgen de la Risaca. Lo que pasa es que tuvo que pasar tiempo. Esto yo termino. Por eso, claro, ¿cómo fue todo ese proceso hasta llegar? No fácil, porque termina la residencia y antes de eso, como yo me doy cuenta que efectivamente la especialidad no está reconocida en España, hay que hacerla fuera, en un país extranjero. En ese caso Estados Unidos ofrecía una historia de especialidad muy importante con profesionales de una gran talla, y decido que mi objetivo sería hacer la especialidad de genética una vez terminada pediatría aquí en Estados Unidos. Para ello tienes que revalidar toda tu carrera, es decir, que tienes que presentarte y examinarte de nuevo de todo lo que has hecho previamente aquí. Son 2 partes, las preclínicas, las clínicas, cada unas 500 preguntas, es decir, que es un proceso que quien ha ido se lo sabe, y aparte te tienen que examinar de idioma. Con todo eso, si apruebas tu carrera de medicina, tu idioma, etcétera, pues ya digamos que tienes convalidado los estudios de medicina en Estados Unidos, y eso era la primera condición. Con lo cual, durante mis últimos años de residencia me encargué de hacer ese tipo de exámenes, y posteriormente, ya en el último año de R4, pues fue cuando solicita la admisión en los programas, porque es así como se hace, y te van haciendo las entrevistas. Yo realmente tuve la suerte de que solicité el programa de NYU Medical Center de la Universidad de Nueva York, y realmente tras la entrevista me aceptaron. Entonces, una vez que yo acabo la residencia y tras la aceptación por parte de ellos, yo me incorporo plenamente a su sistema formativo, a su seguridad social, etcétera, y yo me marcho ya a Nueva York, que es cuando estoy de nuevo casi 3 años allí. La vuelta se hace como una reincorporación de investigadores, porque era muy difícil volver aquí y trabajar con ese perfil, puesto que no existe un puesto de genetista, y en aquel momento también trabajar de pediatra era difícil en un hospital.
Con lo cual, pues mi primer proyecto de investigación se arma y se pide a través de la Fundación Seneca un proyecto que lo logro, y entonces hago una reincorporación de investigadores, y mi primer estancia después es el Centro de Bioquímica y Genética Clínica, donde estoy haciendo molecular y trabajando precisamente en uno de mis proyectos que todavía siguen vigentes, que es la porfiria aguda intermitente en la región de Murcia, que es una enfermedad rara de especial prevalencia aquí y con un impacto sociosanitario tremendo. Si no me equivoco, y perdóname, hace unos días tuvimos aquí al presidente de Genes, a Juan Carrión, y también nos estuvo hablando de esa enfermedad en concreto, que si no nos equivocamos tiene especial prevalencia en la zona de Totana, de Jumilla, y había otra zona más en la región donde se habían producido un nivel de casos muy alto para... No es precisamente esta, la otra enfermedad prevalente que se refería Juan Carrión es una lipodistrofia asociada a un gen BSCL2 que también es prevalente en esa zona. Pero esta en concreto es otro tipo de enfermedad, el origen es completamente diferente y su mayor incidencia está situada en la zona de la Vega Alta, lo que corresponde a Blanca, a Barán y a Cieza. Entonces esta enfermedad todavía es mucho más prevalente, como digo. Calculamos que habrán aproximadamente unos 100 casos en la región de Murcia, lo que le sitúa en una cifra muy alta, comparable a 3 o 4 regiones a lo largo del mundo. Hablábamos de esas enfermedades raras y con el presidente de la Asociación de Enfermedades Raras, de la falta de financiación que tienen muchas líneas de investigación en nuestro país y de las consecuencias que están teniendo los recortes y esa falta también de que el Estado se vuelque con los investigadores españoles, que lo estamos viendo día sí, día no, como hay fuga de cerebros y como hay muchos proyectos que se tienen que cerrar. ¿Cómo lo ve usted, que está trabajando en este campo de la genética y del estudio de enfermedades raras, como las que acaba de decir? ¿Cómo lo ve, cómo lo está viviendo? Pues es una carrera difícil aquella persona que se dedica a la investigación. En primer lugar, por la inestabilidad laboral. La investigación casi siempre se está sustentando en proyectos que tienes que ir renovando paulatinamente y es muy difícil a veces garantizar la continuidad. Eso para cualquier persona que quiere dedicarse a ello ya supone en sí mismo un hándicap. En segundo lugar, para financiar los propios proyectos, que lógicamente los recortes afectan a todos. Y si no hay líneas específicas para enfermedades raras, pues lógicamente también estarán en inferioridad de condiciones. Por tanto, hay que intentar mantener la financiación para la investigación en general, incluso aumentarla si es posible, porque realmente una sociedad va avanzando a través de la investigación y eso es indudable. Y además también el poder garantizar el que las personas que se dedican a la investigación pudieran tener también una trayectoria más estable. Pero en su caso, por ejemplo, la genética se está demostrando que es el futuro. Todos los estudios en genética, la detención de enfermedades congénitas, el diagnosticar a tiempo enfermedades conocidas como enfermedades raras. Ahora mismo la genética está abriendo una cantidad de campos que el ser humano no hubiera imaginado, pero ni hace 10 ni hace 5, ¿no? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Efectivamente, la genética ha saltado del laboratorio propiamente a lo que es la aplicación en el día a día en la medicina y en la atención y en la mejora de la calidad de las personas que pueden padecer estas enfermedades. Por tanto, esto quiere decir que la aplicación inmediata es clara. La genética nos va a servir para efectivamente identificar personas en riesgo de transmitir enfermedades, para poder, incluso dependiendo de cuál sea el origen específico de cada enfermedad, poder orientar en el futuro una medicina más personalizada en la que determinados tratamientos puedan ser más o menos efectivos. Esto ya incluso en lo que es el terreno de la oncología está siendo un hecho, que determinadas variaciones genéticas son las que van a determinar el que sean más sensibles o no a determinadas terapias.
Y evidentemente, pues digamos que esto es fruto de la investigación diaria, pero sobre todo esa investigación que está aplicada a las necesidades del paciente, es lo que llamamos investigación translacional, que en genética está dando unos resultados realmente muy importantes. ¿En qué se está trabajando ahora mismo en la unidad de genética médica, en la RISACA? ¿Cuáles son las investigaciones que hay ahora mismo en marcha? A ver, pues la unidad de genética, su principal función, que yo nunca quiero olvidar, es la asistencia, porque realmente lo que nosotros tratamos de hacer es aplicar esos conocimientos al beneficio siempre del paciente y de la familia. Entonces, su principal actividad todos los días de la semana es atender pacientes. Pacientes que acuden porque bien ellos pueden padecer una enfermedad genética, porque alguien de su familia la padece y ellos pueden estar en riesgo de desarrollarla en un futuro, porque pueden ser potenciales transmisores de esa enfermedad, y entonces ahí en la consulta nosotros lo que valoramos va a ser una asistencia básicamente la que hace cualquier especialista con su historia familiar, que aquí hay que remontarse al menos a 3 generaciones y recoger todos esos datos que son importantísimos, su propia historia personal de enfermedad y posteriormente su exploración física, y ya orientamos qué tipo de estudio puede necesitar, qué tipo de estudio genético para hacer un diagnóstico preciso de la situación. A partir de ahí, además de esa actividad puramente asistencial, lógicamente se van a derivar problemas de salud importantes que son los que nos inspiran, digamos, para planificar nuestros proyectos de investigación. Grandes problemas, por ejemplo, a partir de enfermedades que son más prevalentes en nuestra región y que vemos que lógicamente constituyen un problema de salud pública en ese sentido, o incluso, aunque sean menos frecuentes, sí que por su gravedad, por su falta de tratamiento, nos hace que planifiquemos también estudios en cuanto a posibles terapias que puedan modificar la historia natural de esa enfermedad y darle una solución a esos enfermos, ¿no? Entonces, ¿qué proyectos exactamente nosotros estamos llevando a cabo? Pues las líneas son varias. Las líneas están, uno, lo que se refiere a la discapacidad intelectual, porque tenemos muchísimos pacientes con discapacidad intelectual con distintos orígenes genéticos de esa situación. Otra de las áreas de investigación se sitúa en todos aquellos problemas de desarrollo del esqueleto, es decir, cuando un paciente no crece adecuadamente y su talla se limita de forma muy importante, o incluso el crecimiento de las distintas partes de su cuerpo se produce de forma disarmónica. Unas partes pueden crecer más que otras, lo que nosotros configuramos como displasias esqueléticas, alteración del desarrollo del esqueleto, y eso también constituye una línea muy fuerte para nosotros. Otro tipo de enfermedades que nos preocupan especialmente son enfermedades que se llaman lisosomales, en las que las personas nacen completamente normales, sin ningún problema físico aparente, tampoco interno, pero a medida que van desarrollándose existe un problema metabólico que les hace acumular sustancias de desecho en determinados órganos del cuerpo, y esto va alterando su función paulatinamente, de manera que son enfermedades que son progresivas y además multisistémicas. Algunas de ellas ya empiezan a tener algún tratamiento enzimático específico y otras no. Y estas nosotros hemos participado también en ensayos clínicos para intentar, pues eso, como digo, el poder valorar si esos nuevos tratamientos pueden tener efecto en mejorar la salud de estos pacientes. Por último, mencionar también la lipodistrofia de Berardinelli, lo que estábamos comentando más bien de la zona de Totana, Jumilla, etcétera, y también la porfiria aguda intermitente, además de algunas otras líneas como pueden ser rasopatías, que son alteraciones cardiológicas con anomalías dismórficas, etcétera. Es decir, que hay un abanico amplio en el que las personas que trabajamos allí, que en este sentido pues son 2 facultativos más, y 2 personas de auxiliares de enfermería y una enfermera, pues intentamos dar toda la parte asistencial. Es un servicio que debería de completarse con dotación humana porque
porque está muy por debajo de los requerimientos, digamos, internacionales para dar atención a 1,5 millones de personas. Y luego nos apoyamos en un grupo también un poco más extenso, como el laboratorio del Centro de Bioquímica y también la propia cátedra de aquí de genética de la UCAM, que apoyamos también con un grupo de investigación dedicado específicamente a este tipo de enfermedades. Por eso le íbamos a preguntar, pues, sí, porque también dedica parte de su tiempo, ¿no?, a esta cátedra genética que se ha implantado aquí en la Universidad Católica de Murcia. Cuéntenos un poco los estudios y la pretensión que tienen con esta. Pues es un gran avance, porque supone, en primer lugar, desde el punto de vista docente, una novedad muy importante, y es que hemos dicho anteriormente cómo de importante es la genética en la medicina, ¿no? Y cómo los médicos tienen que entender la genética para aplicarla al enfermo. Es decir, la medicina se ha genetizado. Por tanto, el hecho de incorporar una cátedra de genética médica en el grado de medicina es absolutamente importantísimo, a la vez que novedoso, y le permite que estos estudiantes de grado, a su salida, vayan a tener una visión totalmente práctica del avance de la genética y aplicarlo a cuidado de sus pacientes. Entonces, esto desde el punto de vista docente ya supone un paso muy, muy importante para mejorar lo que es la formación pregrado. Desde el punto de vista de la investigación que va aparejada y que lleva como proyecto la cátedra, pues igualmente supone el dedicarnos específicamente y dentro de ese departamento a la investigación genética de enfermedades raras, que, como todos sabemos y acabamos de decir, pues es un área necesitada de investigación, y en la que, si además nosotros hacemos converger la experiencia clínica, los problemas que realmente tenemos sanitarios, con la posibilidad de investigar, yo creo que esto es la mejor manera de poder dar respuesta a distintos planteamientos que son de gran interés actualmente en este campo. Usted lo acaba de decir, la medicina se ha genetizado, o sea, la genética abre un nuevo campo de investigación, pero también es cierto que en los últimos años se ha hablado de cuáles deben ser los límites de la genética. Se abren una cantidad de campos inimaginables para la humanidad, y el debate sobre si la genética debe tener límites, cuáles deben ser, o sea, hasta dónde tiene que estar el punto para parar. No sé usted qué piensa al respecto de todo este debate. Bueno, la ciencia en sí misma siempre avanza, y evidentemente tiene que tener el límite ético claro del respeto a la dignidad del ser humano. Eso está clarísimo, y esto no es una cosa nueva, porque ya en 1997 la UNESCO subrayó esta necesidad, y además se creó un movimiento específico de vigilancia, digamos, ética de la aplicación de determinados avances científicos en esta área, pero para el servicio del paciente, ¿no?, básicamente. Entonces, esto existe, el movimiento ELSI, que se llama, de defensa también de lo que sería los límites éticos de los avances científicos, para evitar que realmente se conviertan, pues, en herramientas que permita lo que ocurrió en otros momentos históricos también, ¿no? Digamos, seleccionar a personas con determinadas características, etcétera, sin una base clara de razonamiento con respecto a lo que es prudente y lo que no, ¿no? Entonces, yo creo que eso, dentro de la ciencia y dentro de la genética, lo tenemos muy claro, y aunque evidentemente la ciencia va evolucionando, pero siempre habrá esa observación de lo que puede ser realmente ético y no, y, como digo, lo que debe también respetar lo que es la dignidad del ser humano en sí mismo, ¿no? Este es uno de los puntos que imagino que también intentarán, pues, trasladar a los alumnos, ¿no?, a los universitarios a los que imparten clase. Le quería preguntar, pues, ya que estamos aquí hablando con una mujer científica y estamos hablando de igualdad, de derechos, le quería preguntar por el caso concreto de los universitarios. Está constatado que las mujeres ahora, por lo menos hoy en día, tienen una tasa importante dentro de estos estudios universitarios. El informe PISA, además, destaca que tienen un mejor expediente académico al finalizar esos estudios, pero nos quedamos ahí.
Cuando ya hablamos de subir al siguiente rango, de tener un doctorado, una cátedra, ahí ya nos frenamos. En su opinión, ¿qué es lo que está pasando? Pues vamos a ver, yo creo que iremos cambiando paulatinamente, pero es cierto, yo también leí ese informe en el que los resultados eran mejores para las mujeres que para los hombres. De hecho, nosotros observamos cómo las características de la mujer en cuanto a minuciosidad, a responsabilidad, etcétera, durante su periodo de estudios es ligeramente mayor que en el hombre. Sin embargo, luego es como que acceder a esos puestos de mayor responsabilidad, acceder a una carrera que implique pues un salto de obstáculos importante, luego es más difícil. Incluso algunos de esos estudios lo referían hacia falta de la propia autoestima o ese techo de cristal también en el que uno se pone como límite el que no podría ser. Bueno, yo creo que en el fondo, vamos a ver, hay factores diversos que están influyendo en este resultado y que no solo es lo que equivale a lo legislativo, sino también a la propia educación, el cómo tenemos que, en cada hogar, estimular de igual manera a hombres y mujeres a que sepan o utilizar las herramientas a su alcance para llegar al objetivo que se proponen, ¿no? Y en ese sentido también lo que supondría posteriormente la conciliación de la propia familia es muy importante, porque no olvidemos que la etapa de máximo desarrollo profesional va a coincidir también con la etapa reproductiva de la mujer, donde su papel muchas veces es determinante, no solamente a la hora de gestar y tener sus hijos, sino también luego al cuidado de los hijos. Con lo cual, eso hace que la mujer después, a la hora de desarrollar todo su potencial, pues tenga más limitaciones que el hombre en su puesto de trabajo, ¿no? Con sus bajas de maternidad, que no se comparten igualmente con el hombre, y lo estamos viendo, con después también la posibilidad de que si se ponen los hijos enfermos también hay que cuidarlos, etcétera, y es la mujer la que normalmente da el paso hacia adelante. Entonces, bueno, pues tiene que ver con muchas cosas. En primer lugar, como digo, hay cierto freno también para dar a la mujer ese puesto de responsabilidad, pero luego la mujer también tiene ciertas limitaciones a la hora de conciliar y de sentirse fuerte de igual manera que el hombre para aspirar a esos puestos. Y creo que poquito a poco eso se irá controlando a medida que variemos esos factores que hemos estado comentando. Y en su caso, usted es médico, investigadora, da clases en la universidad, tiene una vida profesional exitosa. ¿Cómo consigue conciliar? Bueno, el éxito de esa conciliación, os podéis imaginar que también va a depender mucho de quién es tu compañero de viaje, ¿no? Entonces, el hecho de que la persona que está a tu lado, que también es médico, y respete totalmente cuáles son tus objetivos y los apoye, pues va a ser fundamental para que en casa se respire ese clima de perfecta armonía y que cada uno pues adopte los papeles en su momento que se necesita adoptar para llevar también a cabo uno de los proyectos más importantes de nuestra vida, que es el criar a nuestros hijos, que son una pieza fundamental también, ¿no? Eso es importante ahora que usted, pues, por ejemplo, como os cuenta, pues ha tenido la suerte de encontrar ese compañero de viaje que efectivamente pues entiende, ¿no? Y le apoya y le acompaña en ese camino. Pero hasta llegar hasta este punto, a lo largo de su carrera, a lo largo de sus estudios, en un mundo, podemos decir, de hombres, y no me gusta decirlo así, pero vaya, hay estudios que dicen que por cada cuatro hombres investigadores hay solamente una mujer. Entonces, en medio de ese mundo, ¿cómo ha sido su camino? ¿Se ha encontrado con algún tipo de dificultad? ¿Alguna vez le han dicho algo como, ¿qué hace usted aquí, no? Bueno, no exactamente eso, pero te encuentras dificultades. Si te encuentras dificultades, a veces te cansas más. Hay momentos de reflexión sobre si merece la pena seguir, pero en el fondo depende de tu sentimiento, de lo que realmente para ti te importe, y si tienes un proyecto específico que crees que merece la pena desarrollar, te va dando la fuerza para ir superando esas limitaciones que pueden ir surgiendo, que a veces no solo vienen de la mano de los hombres, sino también incluso de personas que en este caso no te lo esperas. Entonces, es cierto, yo creo que te vas a encontrar, pero también los hombres se van a encontrar en ciertas carreras y en ciertos momentos se van a encontrar su obstáculo, no es un problema solo de mujeres,
Pero quizá para nosotras todavía se añade ese punto adicional que supone, como tú dices, el luchar básicamente en un mundo donde la toma de decisiones mayoritariamente está tomada por hombres, ¿no? Pero ¿qué estamos haciendo mal? Es decir, evidentemente, aparte de la labor educativa que se hace en casa o en los colegios a la hora de formar tanto a los hombres como a las mujeres en igualdad, sí que estamos en una sociedad en pleno siglo XXI que no es igualitaria, donde, bueno, el pasado día 8 de marzo conocíamos que las mujeres siguen cobrando menos que los hombres por ocupar el mismo trabajo y estar en el mismo puesto. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué está fallando, pero a nivel social? Porque entiendo que la sociedad en la que vivimos también tiene que poner esas herramientas para conseguir esa igualdad, de hecho. Yo creo que la precariedad en general en el trabajo no ayuda, ¿no? Porque una posición fuerte del trabajador y de la trabajadora podría ir poquito a poco corrigiendo estas situaciones de desigualdad. Yo pienso en lo que he dicho antes, que no solo es progresar en las leyes, progresar en la educación y no tolerar ciertos comportamientos, pero para no tolerarlos hace falta una posición de fuerza, ¿eh? Y esa posición de fuerza pues a veces no se tiene fácilmente. Con lo cual yo creo que van a ser pequeñas conquistas el tener claro que nos merecemos a igual trabajo, igual sueldo, eso está clarísimo, que además se nos debe de apoyar si nosotros tenemos un papel fundamental también desde el punto de vista fisiológico, como es tener a unos hijos que, bueno, pues van a ser tesoros realmente para cada casa y además el motor futuro de la sociedad, pues también hay que proteger esa situación en la mujer, porque no cabe duda que también en muchos ámbitos privados el hecho de la inherente etapa de maternidad de la mujer frena incluso en la posibilidad de contratarlas, o de pensar que, bueno, pues ante un hombre y una mujer esta persona que va a tener después permisos de maternidad, etcétera, me decanto por el hombre que va a ser una cosa más estable, y esas cosas ocurren. Entonces, mientras no se integren que para la sociedad en general es también importante que las generaciones se renueven, etcétera, y que es un trabajo de todos, no solamente de que la mujer geste a los hijos, pues, y no haya protección adecuada, pues se ven estas situaciones absolutamente de desigualdad y situaciones injustas, en definitiva, ¿no? En el ámbito de la biomedicina hay un dato también que hemos extraído que nos ha llamado bastante la atención. 3 de cada 4 estudiantes de medicina son chicas, pero luego a la hora de llegar a esos puestos de dirección solamente estamos hablando de un 10%. Pero si nos vamos al ámbito de las catedráticas o directoras de centros de investigación, es un 5%. Quiero decir que el problema está ahí, está cuantificado, pero a la hora de la verdad parece que no hacemos nada, ¿no?, por intentar solucionar eso. Bueno, las cifras son objetivas, es decir, que si eso es así es porque todavía está pasando y que hay mucho que recorrer para compensar esa situación. Yo creo que vamos por el camino adecuado, pero aparte de todo lo que hemos dicho, la mujer tiene que entender que si ella persigue un camino, tiene las mismas posibilidades de lograrlo que un hombre, y que ella misma no se puede poner limitaciones. Entonces, creo que también es una misión en el hogar de cada una de nosotras, en los colegios, etcétera, el no solo enseñar lo mismo, sino el que nosotros podamos apoyar las mismas aspiraciones tanto en el hombre como en la mujer, en el niño y en la niña. Porque a veces te das cuenta que aunque sí le estés ofreciendo el mismo sistema educativo, pero realmente incluso en las conversaciones cuando estás planteando, bueno, ¿y tú qué quieres ser y tal?, casi siempre cargan más incluso en el niño la posibilidad de que pueda tener una vida profesional un poco más intensa que la mujer, ¿no? Entonces, todo eso irá variando esa situación y poquito a poco, si estamos hablando que, por ejemplo, en medicina realmente la mayoría de estudiantes están siendo ahora mismo mujeres, pues en el fondo esa situación cambiará dentro de unos años. Tampoco soy partidaria de decir hay que cambiar porque simplemente se sea mujer, hay que cambiar si cada uno tiene las capacidades que se precisan para ese puesto y lógicamente
tengo la perfecta seguridad de que eso será así, es decir, que hay mujeres y hombres que en un futuro podrán optar a trabajo en las mismas condiciones y que por razón de sexo no se debería decidir, ¿no? Un problema que desde luego afecta tanto a los hombres como a las mujeres, a los que quieren investigar y dedicarse a la investigación en nuestro país, es que al final, por la falta de ayudas y por la situación precaria que tiene este ámbito en nuestro país, estamos viendo una auténtica fuga de cerebros hacia otros países, precisamente porque no existe el escenario adecuado para investigar. Efectivamente, yo comentaba al principio esa precariedad. Ayer estaba hablando con una persona que está dedicada 11 años a la investigación en un centro puntero de España y que es posible que dentro de un mes ya no se le renueve más esa situación, ¿no? Entonces, esto no es un hecho aislado, es un hecho bastante frecuente y es que no existe seguridad cuando uno toma ese camino. Para gente que, como yo, puede combinar una faceta con la otra, ese problema no existe. Existe un problema de compatibilizar horarios, de jornadas largas, pero la persona que se dedica exclusivamente a la investigación, efectivamente puede ser que después de estar dando y de estar desarrollando un proyecto durante 10 años, 11 o incluso 15, ese proyecto se abandone por falta de financiación y tenga que recurrir o a trasladarse a otro país y continuar sus investigaciones, o bien cambiar absolutamente de dirección en su vida. Entonces, claro, esto no está protegido y esta situación va a marcar muchísimo cuando uno decide qué camino va a tomar, pero además cuando lo toma, si finalmente termina en él o tiene que cambiar la dirección justamente después de tanta experiencia y tanto esfuerzo dedicado a un tema en particular que, como digo, puede ser absolutamente indispensable para avanzar en ciertas facetas de la medicina y poder también avanzar en los tratamientos o en los diagnósticos de aquellas patologías que todavía tenemos con mucha necesidad de conocimiento, ¿no? Estamos hablando en general, pero ¿cómo está en concreto en la región de Murcia el campo de la investigación y de la ciencia? Pues yo creo que ahora mismo se están dando pasos para intentar ir en una dirección adecuada. Se están intentando unificar, digamos, grupos de investigación básica con clínica, que eso es algo fundamental. Y luego, desde el punto de vista de las financiaciones, es necesario potenciarlas, porque también estamos pues ahora mismo pendientes de que se resuelvan convocatorias que llevan muchos meses sin salir y que realmente pueden ser el motor de investigaciones específicas que se realicen aquí. Por tanto, aprovecho para decir la necesidad de impulsar y apoyar sin ningún género de duda líneas de financiación para investigación. A pesar de las dificultades hay que mantenerlo porque, como digo, va a ser el motor que nos permita cambiar. Sin investigación, esto se dice mucho y quizá lo habréis oído en otros programas, pero es verdad, sin investigación no hay futuro. Una sociedad que no investiga, una sociedad que no se desarrolla. No podemos esperar a que nos lleguen las cosas por generación espontánea, hay que buscarlas. Y en este sentido, por tanto, aunque parezca que tenemos un problema de déficit, pero hay que pensar que, a pesar de eso, hay que reservar dotación para la investigación, que va a ser lo que también nos va a ayudar a cambiar en el futuro esta situación que tenemos de crisis. Eso es en el caso concreto de la región de Murcia, pero nuestro país, comparado con el resto de Europa, ¿cómo estamos? Bueno, nuestro país pasa igual. Si nosotros miramos las estadísticas, el porcentaje del Producto Interior Bruto que se dedica a investigación está muy por debajo de la mayoría de países europeos. Entonces, pues ha pasado lo mismo. O sea, se ha restringido las partidas para investigación y yo creo que ahora mismo es el momento de pensar, si realmente estamos viendo que vamos mejorando un poquito, pues el momento de pensar que debe ser un área prioritaria en la que debemos dedicar dinero
para que efectivamente podamos en el futuro incorporarnos como un país de pleno derecho, maduro, porque realmente un país que dedica dinero a la investigación es un país maduro, pues de igual manera nosotros incorporarnos al grupo que nos pertenece, al grupo europeo, en el mismo porcentaje al menos que ellos dedican a la investigación. Si el mundo de la investigación ahora sufre esos recortes, tiene ese déficit de financiación a la hora de avanzar en diferentes líneas de investigación. Si nos referimos a enfermedades de las denominadas raras, enfermedades con poca prevalencia a nivel general, el panorama tiene que ser muchísimo más desalentador. Efectivamente, ha sido una línea, digamos, más con menos apoyo. Ahora lo que ha sido todo el movimiento asociativo ha hecho mucho porque la sociedad se sensibilice hacia esa situación, y de hecho pues federaciones como la de FEDER, la Federación de Enfermedades Raras, que también hace poco, realmente fue la semana pasada cuando también hizo aparte de otras apariciones públicas, pero ese día de sensibilización mundial en el Senado, y que recuerda continuamente lo importante que es el invertir en investigación, porque este tipo de enfermedades son, por definición, aquellas en las que menos herramientas diagnósticas tenemos para acortar los tiempos en los que uno obtiene la definición de la enfermedad que padece, y también las enfermedades que menos probabilidades tiene de un tratamiento curativo efectivo. Por tanto, la necesidad está ahí. Debemos investigar para mejorar y acortar los tiempos de diagnóstico, y además para poder ofrecer, una vez diagnosticados estos pacientes, la posibilidad de un tratamiento efectivo que pueda, como digo, modificar su historia natural y no solo pues esperar a ver lo que pasa, ¿no? A ver su evolución. Entonces, sí, efectivamente ha sido un déficit muy importante con respecto a lo mejor a otro tipo de enfermedades, en las que se ha avanzado mucho más rápidamente y los apoyos han sido más claros y contundentes que las enfermedades raras. Y afortunadamente ahora, gracias a esto, pues empieza a pensar que es una línea que se tiene que priorizar específicamente, y en ese sentido ya en algunos lugares existen líneas específicas, además de para otros temas, para enfermedades raras. Estamos hablando de unas patologías en las que vemos sufrir muchísimo a niños, pero también a los padres que no saben qué tienen sus hijos y que están pues dando vueltas buscando ese diagnóstico hasta que llegan pues a tener la definición concreta de qué les pasa. Usted está muy sensibilizada con ellos, los trata, me imagino, en esa unidad genética, y creo que a lo mejor la sociedad no llega a hacerse cargo de lo mal que lo pueden pasar y que lo pasan, ¿no? Efectivamente, porque nosotros somos testigos del día a día del paciente, del impacto que eso supone en las familias. No solamente es la necesidad de un tratamiento curativo, a veces para los tratamientos que existen de soporte, de mantenimiento, tipo rehabilitación, tipo estimulación, etcétera, etcétera, pues a veces también se encuentran limitados por las circunstancias, porque no existen dotaciones para esos capítulos que puedan acompañar a esta familia durante todo el tiempo. Démonos cuenta que en general este tipo de enfermedades son enfermedades crónicas que normalmente acompañan toda la vida, y muchas veces los sistemas están preparados para dar durante un tiempo una serie de terapias, pero el administrar esa terapia durante toda la vida, pues a veces hay sobrecarga incluso de los propios sistemas sanitarios, lo que hace que incluso pues sean las propias asociaciones a veces las que puedan aportar incluso servicios que podemos no tener. Como digo, el paciente día a día te está recordando que necesita algo para mejorar, que necesitaría algo para cambiar, digamos, lo que podía ser su camino esperable. Y entonces es por eso que esa cercanía, como digo, pues hace que en el fondo te anime a que hay que ponerse a investigar, hay que hacer cosas, hay que colaborar con otros grupos fuera, porque esto también es muy importante desde el punto de vista de la investigación de estas enfermedades con tan bajita prevalencia.
es absolutamente necesario que los grupos de investigación no estén aislados, sino que uno tenga relaciones importantes de trabajo con grupos nacionales e internacionales, que permitamos reunir a más pacientes y además permitamos reunir más medios para poder avanzar en la investigación. Estamos llegando casi al final de nuestra entrevista, de esta conversación que estamos manteniendo esta noche. A los periodistas nos gusta mucho hablar de futuro y tener pronósticos y todas estas cosas. Entonces, a mí sí que me gustaría pedirle un pronóstico de futuro. ¿Hacia dónde se encamina la genética y qué podemos esperar de aquí a 5 o 10 años? Pues lo que nosotros esperamos es que la genética dé respuesta, dé, como digo, la posibilidad de tratamientos más personalizados. El que, bien, la enfermedad se produce por una serie de factores que podemos haber identificado previamente, pero luego nosotros observamos que la enfermedad puede variar en expresión en cada individuo y que además la respuesta a los tratamientos no es igual para todos. ¿Por qué ocurre esto? Evidentemente habrán otros factores que estén influyendo. En la medida que nosotros conozcamos esos factores y podamos incidir en ello, llegaremos a la posibilidad de tratamientos más personalizados que nos permitan el tratar al paciente de una forma más efectiva. Es decir, conociendo el qué va a influir en que nosotros variemos realmente el pronóstico de esa enfermedad. Entonces, para mí, la genética va a tener un claro objetivo que va a ser la medicina personalizada, el lograr un tratamiento un poquito más específico para cada paciente, a pesar de que tengan un grupo de ellos la misma enfermedad, porque como médicos sabemos que no todos responden de igual manera. Y eso va a ser algo muy importante que yo creo que va a cambiar la situación general de los pacientes con enfermedades genéticas. Y es lo deseable también, ¿no? Pues nos sumamos a ese deseo, esperamos que así sea. Le agradecemos muchísimo que haya estado esta noche con nosotras para acercarnos toda la labor que desempeña en el Hospital Virgen de la Risaca, en la universidad, y nos haya podido acercar un poco más a todo lo que significa la genética y la importancia que todos esperamos que tiene ahora y sobre todo que tenga en el futuro. Encarna Guillén, muchas gracias. Gracias a vosotras. Chicas, un placer, como siempre, y a ustedes les esperamos el próximo martes. Hasta entonces, que tengan una feliz semana.